La televisión, los medios en general, son un lugar donde la verdad es una discusión, es un ente, una entelequia. Los medios de comunicación y quienes trabajamos en ellos nos ocupamos de la recreación de la verdad, de la reconstrucción de la verdad, en el mejor de los casos, porque muchas veces quienes dicen que se dedican a eso en realidad se dedican a otra cosa. Pero no voy a discutir los medios de comunicación, sino decirles que esto que ustedes están viendo acá, esta persona, está acá en este momento, pero no está. En este momento estoy en Moscú, esperando el inicio de un acontecimiento que es el Mundial de Fútbol, Rusia 2018. Voy a tener la suerte de poder ver el debut de Argentina este sábado con Islandia, contra Islandia, en el estadio de Moscú. Vamos a Rusia, estamos en Rusia, una vez más tratando de reeditar un sueño. Pienso en los argentinos y esta selección, y pienso en los argentinos y ese personaje pequeñito y enorme, más enorme afuera que en casa, que es Messi, y ponernos a pensar qué somos nosotros en relación a los ídolos. ¿Por qué necesitamos con tanta fuerza ídolos y por qué cuando no los terminamos de encontrar, esos mismos ídolos se convierten en el foco de nuestras críticas más duras, más salvajes? ¿Es la frustración lo que nos marca? ¿Es la necesidad de tener a alguien que nos marque un norte de grandeza que no supimos construir entre todos nosotros? ¿Es poner en el otro la responsabilidad de que nuestros sueños no puedan hacerse realidad? Pero bueno, lo que empieza es un mundial de fútbol, es un juego, es deporte. La otra vez salimos segundos, lo vivimos como un fracaso. Así somos. Vamos a jugar y creamos, pero no creamos en los ídolos que nos realizan los sueños. Mirémonos a nosotros mismos y veamos qué estamos dispuestos a hacer para construirlos nosotros mismos, en el barro. Esto es Buenos Aires, pero no es Buenos Aires, porque yo en realidad en este momento estoy en Moscú, pero no estoy en Moscú con Rosendo Fraga, estoy en Buenos Aires. Esto es el juego de la televisión. Rosendo, vos escuchabas recién la introducción que yo hacía con el tema de los ídolos. A Rosendo Fraga todos lo conocen, analista de opinión pública, hombre que se ha pasado ya más de la mitad de su vida mirando de muy cerca los acontecimientos políticos, sociales y económicos de la Argentina. Dos tercios de su vida, alguien que los conoce a todos, sabe de todos y ha tenido también sus propias cuotas de protagonismo. Pero Rosendo me decía recién, mientras hacíamos la introducción después del editorial de entrada sobre los ídolos, me hablaba algo sobre la relación nuestra con los ídolos y del libro de Juan José Sebrelli sobre el cuestionamiento de los ídolos. Claro, fíjate, Sebrelli en ese libro es como que hace una desconstrucción, como se dice a veces, de los ídolos de la Argentina. Es una construcción crítica. Bueno, toma figuras muy diferentes, Gardel, Maradona, Evita, el Che Guevara, ¿no es cierto? Y bueno, hay una tesis central de cuando dice que la Argentina tiene la necesidad de generarse ídolos, pero que además esos ídolos que se generan en la Argentina tienen una fuerte cuota de transgresión. No sé si... y él discute la ejemplaridad, ¿no es cierto?, de esos ídolos. La ejemplaridad del transgresor. Claro, viste, es decir, digamos, donde, a ver, yo digo, bueno, lo de Maradona es bastante claro,
Sí, es el que tenemos todavía entre nosotros. Lo de Evita también, en alguna medida, porque es una gran figura de la política, pero es una transgresora de la constitución, ¿no es cierto? Una gran precursora de la igualdad de género, si hoy lo, lo viéramos de otra Y de la perspectiva. política como espectáculo, porque era una actriz de radioteatro Absolutamente, con bastante el fama. espectáculo, la comunicación y todo eso, ¿no? Yo diría la que introduce la radio en la comunicación política también. Después, bueno, yo diría que el Che Guevara es discutible ideológicamente, pero que hay una transgresión del sistema. Quizás... Pero representa un tiempo, ¿no? Un tiempo en que las cosas se resolvían pero a sangre y quizás, fuego. Viste, el tema más interesante es el cuestionamiento de Gardel. Sí. ¿No es cierto? Porque los otros vos encontrás más claro. Yo creo que Gardel es el más aspiracional de todos, ¿no? O sea, porque Gardel es el pibe del barrio del Abasto, hijo de inmigrante, que producto de... no del trabajo tradicional, del trabajo clásico, sino de la actuación artística y una gran voz en una época donde la tecnología prácticamente no existía, se grababa con una bocina así, llega a grabar en Hollywood y a ser una estrella de Hollywood, ¿no? No, yo creo que sí. Bueno, pero si él cuestiona, ¿en qué sentido? Quizás lo de Gardel es menos conocido, ¿no? Pero Gardel tiene toda una actuación en la marginalidad del crimen. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Era un hombre, digamos, muy vinculado a lo que era esa estructura de los punteros conservadores. Los punteros conservadores. En los años 30. El punga. Claro, ¿no? Punga, inclusive está la cuestión, ¿viste? Es una vida con mucho misterio. En cuanto el que está ahí de salir o de entrar a la gallola. Bueno, a ver, es decir, donde el tipo, ¿viste? No se sabe del todo claro, ¿no es cierto?, si nació en Francia, si nació en Uruguay, si nació en Argentina. Para nosotros Argentina, pero hay toda una discusión de historiadores, ¿no es cierto? Un padre no conocido, ¿no es cierto?, un apellido que se va cambiando, una discusión de los historiadores si estuvo o no preso en el penal de Ushuaia. Porque hay, viste, un preso Carlos Gardés, ¿no es cierto? Sí. Y hay algunos que dicen que era el apellido original de su mamá. Claro, entonces, digamos, ahí tenés una cuestión, un prontuario policial que desaparece y que lo hace desaparecer un presidente, Marcelo T. de Alvear, en los años... Ahí le estás dando una, o sos un manipulador, le estás dando un ADN de la argentinididad, ¿no? Le estás Bueno, dando primero, yo no quiero... el copyright se lo doy a Sebrelli. Sí, no, él lo concentró en un libro, pero son debates que la intelectualidad viene teniendo desde mucho tiempo. Claro, digamos, quizás me senté un poquito en Gardel porque es menos conocido, menos debatido, menos discutido. Ese tipo, viste, del personaje. Sabés que él tiene un tango de homenaje a la Revolución del 30. Sí, totalmente. Sí. Se viene el 25, dice, ¿no es cierto? Sí. Tiene digamos, ¿por qué? Bueno, porque él, viste, estaba en esa estructura política, ¿no es cierto?, conservadora, tocaba en actos políticos. Y hay toda otra cuestión, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuándo surge la gran popularidad de Gardel? ¿No es cierto? Y esto sé que tuvo que ver con la política. Y tuvo que ver con una crisis política en este momento, ¿no? Que tiene que ver con los la política y lo prostibulario también, ¿no? Claro. Porque el tango venía de ahí, de ese submundo pero donde, por eso te digo, es todo un donde submundo, prostitución, política, delito, punterismo. Claro, ¿no es cierto? Viste, Ruggerito, el pistolero conservador Barceló, de Avellaneda, que era el pistolero de Avellaneda. Bueno, él con Barceló tenía contacto, Gardel cantaba en los actos. Pero hay un punto, digamos, ¿no?, porque quizás es demasiado desmitificador, que es el tema de la muerte de Gardel y cómo se explota políticamente la muerte de Gardel. Porque Gardel murió en Colombia en un momento en que en la Argentina había una gran crisis política, porque era el tema de la muerte en el Senado. Sí, en el Senado, ¿viste? El senador, de Bordaberry. Claro, el senador demócrata progresista. Todo el gobierno. El senador de Lisandro de la Torre. Claro, de Agustín P. Justo tiene una grave crisis política. Y en aquel momento, Justo manejaba la política con el principal medio de comunicación de la Argentina, que era el diario Crítica. Y era muy amigo de Natalio Botana, tío del actual politólogo, que era, viste, el que tenía el olfato de lo popular. Crítica en aquel momento llegaba a tirar 500.000 de ejemplares. Es una Argentina que eran 14, 15 millones de personas. O sea que las exequias de Gardel en la Argentina, ese velorio que se ve en blanco y negro, ultra popular, llevando el cajón, ¿fue una manipulación política? En ese sentido. Y esto lo cuenta el hijo de Botana, en sus memorias que escribió. Dice, bueno, que Justo lo llama Botana, que era, digamos, de alguna manera su asesor de facto y que manejaba por una serie de cuestiones, y dice, mire, ¿qué hacemos con esto? El tipo le dice, Gardel,
acaba de morir Gardel, dice. Hay que hacer que el retorno de Gardel Una al especie de país... Durán Barba. Claro, sí, Durán Barba, pero digamos, medio de la dimensión de Clarín, Sí, yo te diría, no sé si... sí. Porque el tipo hacía un diario muy popular, pero donde escribía Borges, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Entonces el tipo agarra y dice, mire, el retorno de Gardel al país tiene que durar 40 días. Dice. Y en cada lugar de la América Latina tiene que parar, estar varios días, y entonces vamos a hacer de esto. Bueno, y esto fue así, ¿no es cierto?, vinculado a la política. Y esto, porque Gardel era muy popular, pero fue más popular después de fallecido que vivo. Ahí todo eso generó el mito, ¿viste? El mito de Gardel. De cualquier manera, todo esto no invalida la popularidad genuina de Gardel. No, totalmente. Pero acá hay varios planos. Una es, que lo hablamos después, Sí. porque te metiste en un lugar muy apasionante, que es la necesidad nuestra como sociedad de construir ídolos que nos lleven, no sé, hacia qué realización. Viste que en el caso de Sebrelli cuestionaba en Gardel ese origen vinculado a los punteros, a la delincuencia. Claro, Sí. pero vos de lo que estás hablando es de la utilización, la manipulación, la oportunidad política del ídolo. El ídolo como construcción, después lo deconstruirá Sebrelli, digamos, Sí. pero como construcción de un momento de la idiosincrasia y de la imaginación, del imaginario social. Bueno, pero fíjate la iniciación política. ¿Te vas Menem con Maradona? Viste que Maradona tiene, más allá, una cierta línea política. Esa cierta línea política, sí, tiene una simpatía política, ¿viste? Bueno, lo hemos visto en la campaña de reelección de Maduro. Ahora, en el cierre de la campaña. Claro, ¿viste? Lo hemos visto. El acercamiento de Menem y Maradona. Yo creo que eso fue bastante claro, un ejemplo de cómo esto, ¿viste? Se vincula, ¿no es cierto? Se puede vincular con la política también. Ahora, ¿por qué ustedes a Rosendo Fraga lo suelen ver en la televisión? Yo le digo el 1, 2, 3, porque Rosendo Fraga, si tiene algo, es una capacidad de síntesis casi absoluta. Es el hombre más sintético que conozco en mi vida para decir, ¿qué está pasando en la Argentina? 1, 2, 3, y ahí te lo resuelve. Pero ya están viendo y dándose cuenta que es mucho más que eso. Sabe de historia, sabe de comunicación, sabe de política en un sentido de transcurso de las décadas y de paso del tiempo. Y conoce desde su punto de vista, obviamente, a la sociedad argentina, porque la ha estudiado también, incluso profesionalmente, en el día a día de ver encuestas, análisis, resultados electorales, etc. ¿Por qué necesitamos un ídolo? Yo lo primero que te diría es que no lo sé. Y eso es lo más interesante de esta discusión. Es decir, es como que nosotros, vos sabés, también somos un país que tenemos una cierta tendencia, y a lo mejor tiene algo que ver con esto, por la necrofilia, más que otros países, ¿viste? La necrofilia. Claro, es decir, cierta adoración de la muerte. que la muerte, ¿viste?, nos engancha, ¿no es cierto? Es decir, bueno, vale para lo que hablábamos de Gardel, muchas veces la muerte se transforma en un gran acto, ¿viste?, de santificador, de reconocimiento, ¿no es cierto? Yo creo que, viste, el tema, es decir, la tesis de Sebrelli es el ídolo transgresor. Dice, ¿por qué elegimos? Y a lo mejor, viste, hay una comparación, yo de deporte no sé nada, pero tiene que haber una diferencia entre Maradona y Messi. ¿Por qué Maradona es un ídolo y Messi no tanto? Messi no ¿Viste? Yo recuerdo hace 2 o 3 años. Vos decís que la clave es el gol con la mano a los ingleses. Pero vos fíjate, que el Time llegó a poner en tapa Messi, ¿por qué los argentinos no lo quieren a Messi? Viste, como un fenómeno sí, es un global. fenómeno Y ahí que donde vos te ves, esto, viste, que en alguna medida dice Sebrelli, digamos que Messi es una figura que a lo mejor como ídolo, viste, no se engancha, la sociedad argentina no se engancha con él como, viste, como ídolo. Globalmente es mucho más reconocido. Ahora, Maradona, vos fijate, donde claramente es un ídolo, Nápoles, el sur de Totalmente, Italia. no podés caminar, decís argentino, ¿Viste? soy argentino, en Nápoles no te dejan caminar. Claro, pero ahí sí, vos notás una popularidad de Maradona muy fuerte, y ahí quizás, esto es una conjetura, ¿no? ¿Viste? Ahí quizás vos encontrás un cierto punto de conexión con la identidad argentina, ¿no? Nosotros somos, Totalmente. desde el punto de vista migratorio, una mezcla de españoles e italianos, y sobre todo de italianos del sur y españoles de Galicia, para ubicar predominantemente de dónde, ¿no es cierto? Y vos fíjate que esa parte es interesante, porque hay una cierta conexión
inmigratoria, la raíz inmigratoria con el sur de Italia, y ahí el sur de Italia es donde Maradona es un ídolo popular como la Argentina. Y que donde también los ídolos son también, porque todos los que marcaste lo que tienen en común es la reivindicación de lo popular, de alguna manera, aunque sea matando. Totalmente, absolutamente, absolutamente. ¿No es cierto? Absolutamente, es así. ¿No es cierto? De un país que a veces yo digo, viste, la Argentina no es ni mejor ni peor que el resto de América Latina, pero es el más ambiguo, complejo y contradictorio. Ambiguo, complejo y contradictorio. Me parece que esto, porque por un lado, a cierto punto de vista, viste, esa adhesión, celebración del ídolo popular transgresor, por otro lado, viste, no coincide demasiado con la sociedad más desarrollada desde el punto de vista sociocultural de América Latina, la más educada, más allá. Sí, la educada durante todo el siglo XX en una cultura de la educación y el trabajo, digamos. Claro, ¿viste? Entonces yo a veces digo, ¿viste? Somos una mezcla de Borges y Maradona al mismo tiempo. Exitistas. Claro, pero vos sos las dos cosas al mismo tiempo, y esa es la ambigüedad, complejidad y contradicción. Somos Maradona, el ídolo popular, transgresor o inmoral, qué sé yo, y somos a su vez Borges, que es sin duda el escritor latinoamericano de cultura más universal. Vos podés discutir si le gusta más García Márquez, Carlos Fuentes, qué sé yo, pero sin lugar a duda, de todos los escritores latinoamericanos, Borges es el de cultura más universal. Totalmente. El que te puede escribir, viste, de las sagas, de los países nórdicos, etcétera. Empieza el Mundial, estamos, pero no estamos, en Rusia, yo sí, en este momento estoy en Rusia, y estamos hablando de Borges y de Maradona y de historia argentina y de ídolos, y me enganché tanto con la charla que le voy a pedir a Rosendo que nos tomemos un café después de la tanda. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán, somos tu destino. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Te queremos contar que el nuevo Metrobús de Morón recorrerá más de 3 kilómetros por la avenida Presidente Perón y tendrá 7 paradas desde la calle La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial ya instalado y nuevas luces LED. Ya estamos trabajando en la pavimentación de los nuevos carriles exclusivos. En unos meses vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno. No, porque lo que yo me planteo es que seguimos utilizando categorías, no sé, del siglo XX para definir la actualidad. O sea, somos bastante manipuladores todos, los argentinos y sobre todo, creo yo, los que estamos en el día a día analizando, y eso me parece que embrutece un poco, ¿no? Usar la historia para explicar, usarla como herramienta política hoy. Y de esas categorías yo decía derecha e izquierda. ¿Vos alguna vez elaboraste
una teoría, una tendencia de una derecha popular, de una derecha moderna en la Argentina. ¿Nos sirve para entendernos? Porque por ahí sirve de síntesis, ¿no? Y vos que sos muy sintético, por ahí nos sirve de síntesis, pero ¿nos sirve para entendernos el tema derecha-izquierda? Bueno, primero es una categoría del siglo XVIII. 18. Totalmente. De la Revolución Francesa. Los que se sentaban de un lado, más radicalizados, y se sentaban del otro, más moderados. Los más radicalizados a la izquierda, los más moderados a la derecha, ¿no? Es una categoría del siglo, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, que en el siglo XIX y XX fue muy dominante para interpretar ¿no es cierto? Sí, yo digo el siglo XX porque tuvimos el mundo partido en Unión Soviética y Estados Unidos. Ya en el XIX, por ejemplo, con el surgimiento del anarquismo, el socialismo, vos ya tenías ese planteo. Bueno, a ver, la categoría puede ser válida si vos decís moderados y radicalizados, y la asimilás a esto como era en la Revolución Francesa. Pero, por ejemplo, a principios del siglo XX, las izquierdas eran universalistas y las derechas nacionalistas. Y comenzando el siglo XXI, es a la inversa. Las izquierdas se han hecho nacionalistas y las derechas globalistas. No sé si está claro. Vos sabés que Juan B. Justo, fundador y líder del Partido Socialista Argentino, era librecampista. ¿Viste? Al contrario, ¿por qué? Porque eso abarataba el costo de los alimentos para los sectores populares. Había una argumentación no contradictoria, pero esto es muy claro. El término patria era un término de la derecha. De la derecha. Sí. La internacional. De la derecha y de la derecha militar incluso. Claro, es decir, la internacional. Para acá. La internacional era el himno del comunismo. El himno del comunismo a nivel mundial. Fíjate, los pobres del mundo, no los pobres de la matanza. ¿Viste? Los pobres patria del mundo. Y hoy es a la inversa. Vos fíjate que más bien, y esto no solamente en la Argentina, las izquierdas toman el término patria, ¿no es cierto? Las derechas, en cambio, ¿no es cierto?, defienden la globalización, defienden algo mucho más universal. Entonces acá donde vos te encontrás, donde sí, moderados y radicalizados encaja, pero el contenido de esa izquierda y esa derecha es totalmente diferente a lo largo. Los valores, yo siempre decía, los valores que defienden han cambiado. Yo me pregunto siempre una cosa, y la velocidad de la televisión muchas veces no deja desmenuzar estas cuestiones. ¿No tenemos ideologizados los instrumentos? O sea, el que imprime billete y usa el Banco Central para eso es de izquierda. El que se endeuda con el Fondo Monetario es de derecha. Bueno. Yo digo, ¿no puede haber épocas distintas donde todos los instrumentos te sirvan para una política más radicalizada o más conservadora? Ver, yo te voy a decir una cosa, los años 30. Si en los años 30 vos tenías una coalición conservadora, que el presidente era el general Agustín P. Justo, que eran conservadores, radicales, antipersonalistas y socialistas independientes, y bueno, y la política fue totalmente estatista y keynesiana. ¿Quién crea el Banco Central? Esa gestión. Claro. ¿Quién crea la Junta de Granos, la Junta de Carnes, la Junta... Lo que en ese momento, bueno, ¿qué estaban haciendo? Estaban aplicando... Bueno, alguien te diría también quién crea Perón, ¿no? Bueno, ¿quién crea a Perón? Digo, viene de ese proceso, ¿no? Bueno, Perón era justista como oficial del ejército, Era en ese momento ayudante del ministro de Guerra, para ponerlo. Entonces, vos fijate, ¿no es cierto? El ministro de Agricultura era Di Tomaso, socialista, digamos, ¿viste? Decir, Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos, por ejemplo, en los años 30, tenés políticamente muy conservador, pero instrumentalmente, ¿viste? Fue el gobierno que hasta ese momento avanzó más sobre la izquierda. ¿Por qué lo avanzó? Porque era lo que funcionaba en el mundo. Era lo que estaba funcionando en Estados Unidos. Sería necesario, supongo. Bueno, es que absolutamente. ¿Qué funcionaba en Estados Unidos con Roosevelt en ese momento? ¿Qué funcionaba en el Reino Unido? No sé si pero había, yo te diría, la renegociación de deuda, el canje de bonos. Bueno, cambiaste la estructura impositiva, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta. No sé, es decir, ahora, ¿por qué era? Bueno, porque había una situación que había que enfrentar. Y los instrumentos que se estaban usando, sobre todo en el mundo anglosajón, eran esos instrumentos. La creación del Banco Central, por ejemplo, viene de ese momento, ¿no es cierto? Algunos, muchas veces dicen, viste, historiadores liberales, dicen que el estatismo empezó ahí, no con Perón. Es decir, el estatismo en cuanto al uso de los instrumentos. Por eso decía que Perón viene de ahí. Absolutamente. ¿Macri es de derecha? ¿Macri es de derecha? Mira, yo diría, Macri es interpretado como un hombre de derecha en todo el mundo, menos en la Argentina.
vos tomás cualquier análisis, artículo que se publique y Macri es un presidente de centro derecha, ¿no es cierto? Vos analizás en la Argentina y bueno, ha avanzado este día de la pospolítica, ¿no es cierto? Donde Macri entre la política y la antipolítica es la pospolítica, ¿no es cierto? Bueno, es otra definición que yo creo que Macri para mí es un presidente de centro derecha, lo cual no quiere decir que ese análisis no se juxtaponga con otros análisis también, porque vos podés tener hoy en el mundo hay un término que es la antipolítica, que es una categoría muy importante para analizar la política, pero la antipolítica puede ser Le Pen o Podemos. Claro. ¿Viste? Puede ser Le Pen o Podemos. Y el macrismo en realidad prefiere analíticamente utilizar el término pospolítica. No somos ni la política ni la antipolítica, ¿no es cierto? Y algo de eso hay. ¿Y eso les da ventajas o les da problemas o les da las dos cosas? Porque hay mucho no político, más allá de la manera de pensar, mucho no político práctico en el gobierno de Macri. Mucho CEO, mucho gerente. Yo te diría, en época de bonanza es una ventaja. En época de dificultad es una desventaja. Si yo te decía, en época de bonanza va para adelante y entonces la vieja política la dejo a un costado porque yo soy una cosa. Bueno, ahora, vamos, con ahora, coacheo y en época de entusiasmo dificultades, como las últimas semanas hemos visto en la Argentina, tenés que recuperar la vieja política. Ahí me voy a detener en una cosa que va a explicar, creo yo, muy bien lo que estás queriendo decir. Vos cuando fue el momento, el pico de la crisis financiera, de la tormenta, de lo que sea, yo te escuché plantear una cosa y te cité en un par de artículos diciendo, Macri tiene que estar dispuesto a que se le enoje un poco la clase media si es necesario, pero tiene que atender muy bien qué pasa con los sectores populares, sobre todo en temas de alimentación básica. Atender los comedores, ese es el tema donde la política es más necesaria que la no política. Yo te diría, sí, lo que pasa es que esto requiere, ¿viste?, una visión desideologizada, y volvemos al ejemplo que estábamos hablando. Para mí, la marcha federal de los movimientos sociales que se hizo el 28 de mayo, el 1 de julio, fue tremendamente positiva. Positiva. Vos fíjate que llegaste a tener 200.000 personas que salieron de 5 lugares distintos del país y en un momento de fuerte tensión social, ni un herido, ni una ventana rota. Y la protesta contenida en una organización. Exactamente. Política. O sociopolítica, como son los movimientos sociales. Para mover 200.000 personas por todo el país en un momento de fuerte tensión social y que no haya habido un solo incidente, yo lo pongo mucho más en el activo de una sociedad que en el pasivo. Y en el reconocimiento de que esos sectores existen y tienen reclamos. Pero estás canalizando y conteniendo, ¿viste? Como un paro general. ¿Un paro general es necesariamente negativo en este momento o es la canalización y la contención de un conflicto la social? descompresión con conducción. Claro, ¿viste? Entonces yo creo que en este momento, por ejemplo, tenés que tener una visión más política de todas estas cosas que están... ¿viste? Que están sucediendo, porque en un momento de dificultades, donde la devaluación de mayo, el 40% de tasa de interés de mayo ha bajado a lo largo del mes de junio a la realidad social, este tipo, ¿viste? Si uno lo mira desde un punto de vista político, guarda, este tipo de protestas están canalizando y conteniendo, ¿no es cierto? Algo que si no podría ser...